Paz y bien, hermanos y hermanas. Hoy, este día, miércoles santo, escuchamos la lectura del libro del profeta Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes ni salivazos. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleitará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. Porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Miradlo, los humildes, y alegraos. Buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando la ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le habría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La pasión de Jesús. Reflexión para este día. El miércoles Jesús no acudió al templo. Permaneció en Betania en una vigilia de oración. Todo lo que había de decir lo ha dicho. La revelación de su identidad es claro. La denuncia del pecado también. Las posiciones de los importantes también están definidas.
Ante este relato evangélico que nos presenta hoy la liturgia, es posible que nos sintamos interpelados o interpeladas, porque uno de los 12 que eligió Jesús, que le acompañó y escuchó sus enseñanzas, que posiblemente fue testigo de alguno de sus milagros, fue el que le traicionó. Judas, uno de los 12 amigos íntimos de Jesús que le acompañó por 3 años, que vio muchos milagros, que saboreó sus divinas palabras, que pudo tocarlo, mirarlo, conocerlo. ¿Qué fue lo que le llevó a traicionar a Jesús? ¿Qué pasó por su corazón? ¿Qué sentimientos se fueron generando a través de su cercanía con el Maestro? ¿Cuál fue el pecado mayor de Judas? Cristo les dice: ¿sabéis que de aquí a 2 días será la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Hay presencia en Jesús, no sabe lo que va a suceder. Sabe el día y la hora, no le será ahorrado el desconocimiento previo o la esperanza de que el dolor va a ser menor. Lo sabe todo. Es consciente de que los clavos van a atravesar su carne. Sabe que su cuerpo va a ser flagelado, escupido, deshonrado y por fin llegará una muerte cruel. Lo sabe y no huye, porque esa afrenta va a ser convertida en un sacrificio en el que él va a ser sacerdote y víctima. Va a pedir al Padre el perdón para todos, pero lo va a pedir pagando el precio de justicia de todos los pecados. Va a ser un verdadero sacrificio expiatorio, como lo simbolizaba el animal que soltaban los sacerdotes, que llevaba sobre sí los pecados del pueblo, pero ahora no va a ser un símbolo, sino una realidad. El peso de todos nuestros pecados va a caer sobre Jesús. Jesús va a ser el inocente que paga por los pecados de aquellos a quienes ama. De esta manera se manifiesta una misericordia que tiene en cuenta la justicia. Ya había sido profetizado mucho sobre el siervo de Yahvé, que padecerá para librar al pueblo de sus pecados. Se cumplirá todo hasta el más mínimo detalle. El amor no es solo la satisfacción por el gozo con la persona amada, es también querer tanto al otro. En este caso, todos los hombres que busca librarlos de todo mal, se busca liberarlos de las garras del diablo, de las redes del pecado y de la muerte primera y de la muerte segunda, que es el infierno. Ese amor le lleva a no poder soportar que se pierda ninguno, que todo el que quiera salvarse lo puede hacer. Por eso no rechaza el sacrificio. Se puede decir que lo ama, aunque el corazón tiemble y la carne se resista, pero la voluntad es firme. Y el miércoles santo es un día de oración intensa y sin descanso, rodeado del cariño de los suyos, aunque no todos, pues Judas le odia. Aquel día se reunieron las 3 clases del Sanedrín: los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos notables. Preside el sumo sacerdote Caifás. No es una reunión oficial, pero están casi todos. Los acontecimientos del día anterior hacen que lo ya decidido se ponga por obra. Ya habían decidido matarle antes, pero nada han conseguido. Ahora les mueve la furia de hacerlo cuanto antes, pero con astucia, con una frialdad y un odio que encuentran su motor en el mismo Satanás. Son implacables. Entonces se reunieron los príncipes, los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás. Acordaron apoderarse con engaño de Jesús y hacerle morir, pero decían: no sea en la fiesta, para que no se produzca alboroto entre el pueblo. Las deliberaciones fueron duras. Hablan más los que más le odian, es decir, los que tienen un mayor pecado según las denuncias públicas y privadas de Jesús. No pueden esperar, pero no quieren alboroto. Saben que los partidarios de Jesús son muchos. Saben también que en una situación de guerra civil los romanos intervendrían
y liberarían a Jesús, pues su conducta es intachable y nada enemigo de ellos. Por otra parte, quieren comprometer a los romanos para que ellos sean responsables de la muerte de Cristo ante el pueblo. Deben calcular las cosas hasta el mínimo detalle. No puede fallar. Alguno habla de Judas que ya ha entrado en tratos, pero poco saben de él. Por eso, aquí es donde Satanás solo entra si se le deja entrar. Puede tentar y tienta como lo hizo con Jesús y lo hace con todos. Pero para entrar necesita una puerta abierta. Satanás es soberbio, pero es lúcidamente inteligente. Conoce las debilidades de los hombres y la prueba. Odia a Dios y sabe que el mayor daño que le puede hacer es destruir a los hombres. Conoce la debilidad de Judas, su amor por el dinero, y lleva consigo. Ha seguido su comportamiento a lo largo de 3 años. Ha podido observar sus trampas y sobre todo su resentimiento por no entender el modo como Jesús lleva las cosas adelante. Judas no puede entender un amor tan grande que le lleve a la pobreza, a decir las verdades a los poderosos. Judas por eso se decide, que siempre le disculpa y le apoya. La misma paciencia y el amor de Jesús le llenan de odio, pues son un reproche cuando él ya no quiere saber nada de ese reinado que no parece de este mundo. Por eso es que Judas se decide, va a los sacerdotes y dijo: ¿qué me queréis dar a cambio de que os lo entregue? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Entonces buscaba una oportunidad para entregarlo. Ambición, dinero. Judas se manifiesta escandalizado por el despilfarro de aquella mujer que unge con perfume los pies del maestro y afirma el evangelio de San Juan que era un ladrón. Decepción. Judas era el único judío del grupo, pues Jesús no es el Mesías que él esperaba, un Mesías triunfante que los liberase del imperio romano. También el resto de los discípulos participaban en cierta medida de esa decepción, pero asumen su decepción y responden de manera diferente. Dios respeta siempre la libertad del hombre. ¿Resentimiento? ¿Acaso Judas no resintió el protagonismo que algunos discípulos tuvieron en hechos notables de la vida de Jesús? San Mateo 17:1. ¿Cuáles fueron los sentimientos que le llevaron al desenlace final? Quizá la síntesis de otros 3 u otros. No es fácil entrar en el corazón de Judas, pero sí podemos entrar y conectar con los sentimientos que albergan en nuestro propio corazón nuestra respuesta en momentos claves de nuestra vida. ¿Acaso soy yo maestro? El Evangelio no da muchas informaciones respecto a la persona que le dejó la sala para celebrar la Pascua. Jesús era de Galilea. No tenía casa en Jerusalén. No era fácil encontrar una sala grande en una ciudad donde la población se triplicaba en la celebración de la Pascua. Una vez en la mesa y al atardecer, Jesús desahoga su corazón entristecido. Uno de vosotros me va a entregar. ¿Acaso soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo el que te puede cambiar por cualquier interés, cargo, placer, ideología? ¿Acaso soy yo, Señor, el que puede dar la espalda, traicionar al hermano, solo, perseguido, maltrecho, con el que tú te identificas? ¿Acaso soy yo, Señor? Los textos que se ponen a nuestra consideración en nuestros días reflejan la profunda tristeza que habitó en Jesús. El fracaso de los discípulos, su abandono, la soledad en la que está envuelto. Es consciente de su fidelidad al plan de Dios, le va a llevar a la muerte. Es consciente de que los que le detentan el poder sufren con mucha frecuencia la tentación de liquidar a los que se entregan a la causa de la justicia, del amor, de la solidaridad, en definitiva, los que trabajan para hacer presente el reino de Dios. Quizá hoy también en muchas personas que sufren el abandono, la persecución, la falta de recursos, nos podemos quedar desconcertados como los discípulos, o asumir y acompañar un camino difícil, pero que ha de llevar a la resurrección. Y oremos, como se expresa bellamente en este tercer canto del ciervo: cada mañana el Señor Dios me despabila el oído. Él me ha dado una lengua de discípulo para decir al abatido una palabra de aliento. Verdaderamente, este miércoles santo, sigamos en este tránsito de oración
en esta pausa en nuestra vida para poder mirar a nuestro divino Maestro, al Salvador del mundo, que muere por nosotros pero resucita glorioso y victorioso al tercer día, en el domingo de la resurrección. Estamos en plena Semana Santa, miércoles santo, miércoles de la traición de Judas, miércoles en que ya el Señor está profundamente y tristemente conmovido en su humanidad, mas no en su divinidad, porque en su divinidad Él acude al Padre. Así nosotros debemos acudir a nuestro Padre en nuestra fragilidad, en nuestra humanidad, en nuestra mortalidad. Pidamos al Señor y acompañémoslo hoy en este miércoles santo. Y nos preparamos para el Santo Tríduo Pascual. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.